Escuché a mi padre decirle a mi hermana, «Tu hermana, ella no va a recibir nada en absoluto». Miré a mamá, y ella estaba sonriendo. Salí y moví cada centavo esa noche, pero lo que ellos no sabían era... Estaba a un paso de la puerta del estudio cuando escuché la voz de mi padre. No enfadada, solo segura. «Tu hermana, ella no va a recibir nada en absoluto. Está fuera». Me detuve a mitad de paso. El pasillo se sentía más frío de lo que había estado hace un segundo. El tipo de frío que no proviene del aire acondicionado, sino de saber que algo nunca podrá deshacerse. Debería haber entrado. Debería haber dicho algo. Pero no lo hice. Por la rendija de la puerta, vi a mi padre, David Miller, recostado en su silla de oficina, hablando con mi hermana menor, Olivia. Ella asintió una vez, sin hablar. Mi madre, Susan, estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, y sonreía. No el tipo de sonrisa que se da cuando algo es divertido. No, esto era diferente, con los labios apretados, controlada. El tipo de sonrisa que dice que funcionó. No recuerdo haberme alejado. Solo sé que no entré en esa habitación. No hice preguntas. No supliqué. Pasé de largo mi antiguo dormitorio y entré en la habitación de invitados donde me había estado quedando. Y abrí mi portátil. Moví cada centavo que tenía. Ahorros, cuentas de inversión, incluso el dinero en efectivo de emergencia, a un fondo privado que ellos no sabían que existía. Uno que había abierto hace años por una corazonada que nunca llegué a entender del todo. Lo que no sabían era que yo conocía el segundo fideicomiso, el que mi abuela, Elinor Miller, había creado justo antes de morir, el que nunca les había mencionado a ellos, solo a mí. Acababa de vencer y no era pequeño. No lloré esa noche, no grité ni lancé nada. Simplemente me senté allí, mirando el resplandor de la confirmación de la transferencia, y me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no era su hija, era la persona que ellos no creían que pudiera ganar. Y ese iba a ser su segundo error. No comenzó con esa conversación. Mirando hacia atrás, creo que me estaban borrando mucho antes de que lo dijeran en voz alta. Fue en la foto de Navidad que mamá envió el año pasado. Esa que subtituló Miller, familia llena de amor. Yo no estaba en ella. Había llegado en avión 2 días antes. Horneé 3 pasteles y envolví regalos hasta que me dolieron los dedos. Pero cuando pregunté por la foto, ella dijo, «Oh, cariño, la tomamos mientras hacías recados. Simplemente se me olvidó». Me dije a mí misma que no importaba. Luego vinieron los cambios sutiles. Papá, siempre pragmático, siempre controlador, comenzó a decir cosas como, «Eres demasiado emocional para manejar los asuntos de la herencia». O, «Esto necesita una cabeza racional». Ava, Olivia, mi hermana menor por 4 años, dejó de responder a los mensajes a menos que necesitara algo. Un documento, un favor, un préstamo. Su tono, siempre alegre, como si todavía estuviéramos unidas, pero la cercanía era hueca. Y Liam, nuestro primo, pero criado casi como un hermano, comenzó a llamarme la mártir. Lo decía con una sonrisa, pero yo podía sentir la acidez debajo. Aún así, seguía apareciendo. Estuve allí cuando la abuela se cayó por 3ª vez. Estuve allí en la habitación del hospicio, leyéndole con voz quebrada y ojos cansados. Dejé mi trabajo de consultora para ayudar a papá con su cirugía la primavera pasada. Pagué la factura de la electricidad cuando Olivia agotó sus tarjetas. Cubrí a Liam cuando su deuda de juego se descontroló de nuevo. Nunca dijeron gracias. Simplemente me dejaron, como si fuera lo esperado. Y quizás ahí fue donde me equivoqué. Confundí ser necesaria con ser deseada. El verdadero golpe llegó la noche en que escuché la segunda conversación. Esa que nadie sabía que yo había oído. La puerta del estudio de papá estaba entreabierta, y su voz se oía, como siempre lo hacía cuando pensaba que no había nadie más cerca. «No le digas nada de la cuenta», dijo. «Diremos que fue cerrada. La dividiremos entre nosotros. Ava está fuera. Ha sido una carga suficiente». Carga. Esa palabra se quedó conmigo. Resonó más fuerte que cualquier portazo o insulto gritado, porque significaba que todo lo que había hecho, el cuidado, las noches en vela, el silencio, no me había ganado un lugar, me había vuelto desechable. Me quedé en ese pasillo, solo respirando, no porque tuviera miedo, sino porque una parte de mí se estaba rompiendo, la parte que todavía quería creer que todo era un malentendido, que quizás el dolor los había cambiado. Pero no era dolor, era codicia, y ya no lo estaban ocultando. No dormí esa noche, no por miedo ni siquiera por ira, sino porque seguía oyendo su voz, suave, áspera y baja desde la cama del hospital. Un día se volverán contra ti. Cuando lo hagan, abre el cajón de abajo, en ese momento.
Pensé que se refería a algo sentimental, un recuerdo, quizás una carta, pero ahora lo entendía. Ella había visto venir esto. Los había visto con claridad, incluso cuando yo todavía les daba el beneficio de la duda. El cajón estaba en su antiguo dormitorio, de caoba, en la esquina superior izquierda de su escritorio, el que nadie había tocado desde el funeral. Lo abrí lentamente, medio esperando que estuviera vacío, pero no lo estaba. Dentro había una pequeña memoria USB, una carta doblada con su caligrafía inconfundible y un sobre de color crema sellado con un sello notarial. Mis manos temblaron al abrir la carta. Ava, si estás leyendo esto, ellos ya han hecho su jugada. La sangre no los hace dignos, el amor no los hace leales. Toma lo que es tuyo y no te disculpes. Abuela, eran solo 4 líneas, pero cayeron como un trueno. La leí de nuevo, y otra vez. No estaba llorando, todavía no, pero sentí que algo cambiaba. No tristeza, ni siquiera rabia, convicción. El sobre contenía una versión enmendada de su testamento, firmada, atestiguada y notariada 2 semanas antes de que falleciera. Leí cada palabra lenta y cuidadosamente. Me otorgaba el 51% del control del negocio familiar, poder notarial sobre el fideicomiso personal de papá, 2 propiedades de alquiler en Oregón y una cuenta de inversión bloqueada con un valor de poco más de 1.2 millones de dólares. Ella no había dividido las cosas equitativamente, no había intentado complacer a todos. Me había elegido a mí, no porque fuera mejor, sino porque me había quedado, porque había escuchado, porque le había limpiado la boca y le había tomado la mano cuando nadie más lo hacía. No me había dejado poder, me había dejado pruebas de que no estaba loca, de que no estaba imaginando la distancia, ni el silencio, ni las sonrisas burlonas al otro lado de la mesa, de que, en medio de sus planes, ella había trazado una línea y me había colocado del lado de la verdad. Me senté con eso durante mucho tiempo, sin moverme, simplemente sosteniendo ese sobre como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. Querían que me fuera. Bien, que encendieran la cerilla. Yo quemaría todo su plan hasta convertirlo en cenizas. Bajé a la cocina a la mañana siguiente como si nada hubiera cambiado. Papá, David, estaba sentado a la cabecera de la mesa, hojeando informes financieros. Olivia estaba deslizando el dedo por su teléfono, masticando tostadas como si importara. Mamá, Susan, estaba junto al fregadero, tarareando suavemente mientras revolvía su té, la misma melodía que siempre usaba cuando creía haber ganado. «Buenos días», dije. Papá no levantó la vista. «Estamos ocupados. Ava, ¿nos puedes dar un minuto?» Sonreí. Fría, practicada. Claro, solo quería felicitarlos. Eso llamó su atención. Levantó la vista, con el bolígrafo en la mano, las cejas fruncidas. ¿Por qué? Puse el sobre la mesa, por darme todo. La mano de mamá se sobresaltó. El té se derramó sobre la encimera. No se movió para limpiarlo, simplemente se quedó allí, mirándome. «¿De qué estás hablando?», preguntó ella. Abrí el sobre, saqué el testamento modificado y lo coloqué extendido entre la mantequilla y el café negro de papá. Olivia dejó de deslizar el dedo por la pantalla. Papá se levantó lentamente, leyendo la primera línea. Abrió la boca, pero no salió nada. «Eso no es», comenzó mamá. «No es real», dije con calma. «Firmado, notariado, atestiguado». Me volví hacia papá. «¿Te acuerdas de Brenda? La amiga de la abuela de su grupo de la iglesia. Ella confirmó 2 semanas antes de que la abuela falleciera. Nadie habló. Supongo que no confiaba en el resto de ustedes». Papá gruñó, no fuerte, pero profundo. «Tú lo robaste». «No», dije, con voz firme. «Me lo gané». El silencio se extendió, espeso, feo. No lo sentí. Los dejé que lo asimilaran. La pérdida, el shock, el momento en que se dieron cuenta de que las reglas habían cambiado. Pensaron que me iría en silencio. Dije, que me borrarían con una sonrisa y una servilleta doblada en acción de gracias. Pero me subestimaron. Papá dio un paso adelante, con el dedo levantado. «¿Tú me escuchas a mí?» «No», dije, más fuerte ahora, pero aún con calma. «Ustedes escuchen. La cuenta que intentaron esconder, congelada. Hice que el banco la investigara en el momento en que escuché su pequeño discurso anoche». El rostro de Olivia palideció. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó. La miré. «Tu herencia», dije. «Acaba de escaparse entre tus dedos». El labio de mamá tembló. «Esta es tu familia». «No», dije. «Esto es una lección». Luego me di la vuelta y salí. No corriendo, no escondiéndome, simplemente reclamando el terreno sobre el que nunca pensaron que me pararía. La oficina todavía olía a mi padre. Cuero viejo, café fuerte y el ligero amargor de colonia que se había quedado demasiado tiempo.
No había entrado en la sala de juntas desde que tenía 22 años. La última vez que me ofrecí a ayudar con un retiro de la empresa y me dijeron que dejara que los verdaderos profesionales se encargaran. Pero ese lunes por la mañana. Entré por la puerta principal. Pasé junto a la recepcionista que parpadeó 2 veces antes de reconocerme. Y seguí caminando directamente hacia la reunión. Los socios de papá ya estaban sentados. Thomas, Marianne, algunas caras nuevas. Liam también estaba allí, con un blazer a medida y esa misma pose arrogante que siempre usaba cuando creía tener la ventaja. No levantó la vista. Caminé hacia la cabecera de la mesa y me senté. Su cabeza se giró hacia mí como si hubiera sido tirada por un cable. «Tú no perteneces aquí», murmuró. Deslicé los documentos de propiedad por la mesa. «Según esto, pertenezco exactamente aquí». Leyeron en silencio, con atención. Thomas se aclaró la garganta. «No estábamos al tanto de este cambio de liderazgo», dijo. Le sostuve la mirada. «Ahora lo están». La sala aún lo estaba asimilando cuando la puerta se abrió de golpe y papá entró. 10 minutos tarde y respirando con dificultad. Sus ojos escanearon la mesa y se posaron en mí. Se detuvo a mitad de paso. «Esto es una toma de control hostil», espetó. «No», dije. «Esto es una corrección». Marchó hacia la mesa y golpeó la mano contra la madera. «Tú no tienes la experiencia. Tengo la autoridad», dije. «Y a partir de hoy, cada transacción de más de $10,000 pasa por mí». El rostro de Liam se puso carmesí. «¿Crees que vas a dirigir este lugar mejor que papá?» Lo miré. Realmente lo miré. Considerando que has estado usando fondos de la compañía para pagar tus deudas de póker, sí, creo que tengo una buena oportunidad. Hubo un jadeo agudo desde el otro extremo de la mesa. Un miembro de la junta comenzó a susurrar a otro. Un teléfono apareció en el regazo de alguien. Papá no se movió. Simplemente se hundió en su silla como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Esto no es solo cuestión de poder», dije. «Es cuestión de transparencia. Algo que esta compañía no ha visto desde que la abuela se retiró». Thomas asintió lentamente. Ella siempre decía, «Tú eras la que hacía las preguntas importantes». Le di una sonrisa tensa. Ella me enseñó bien. Cuando la reunión terminó, la mayoría se marchó rápidamente, con la cabeza gacha, los pies rápidos. Pero papá se quedó atrás. Me siguió al pasillo. «¿Realmente estás haciendo esto?», preguntó. «Ya lo hicieron ustedes», dije. «Cuando decidieron que yo era prescindible». Parecía cansado de una manera que nunca había visto. No enfadado, no peligroso, solo hueco. «Te arrepentirás de esto». Hice una pausa. ¿Con la mano en la puerta de mi oficina? «No, papá, me arrepentí de confiar en ustedes. Esto es la cura». Esa tarde, llamé al equipo de auditoría. Empezamos con las cuentas vinculadas a Liam. Luego incluimos las empresas fantasma de papá. Y finalmente los contratos de consultoría de mamá. Los archivos se acumularon. Nombres limpios, dinero sucio, y por primera vez en años, sentí que algo se asentaba en mí. No satisfacción, no venganza, claridad. Los informes de auditoría llegaron más rápido de lo que esperaba, y más feos de lo que deseaba. Línea tras línea de transferencias etiquetadas como consultoría, dirigidas al Venmo personal de Liam, alquiler de equipos que no existían, pagos en el extranjero bajo la LLC de papá, una cuenta de 6 cifras titulada Golden Sun Ventures, que vinculaba directamente al nombre de mi madre. No era solo mala gestión, era intencional, coordinado. No solo habían intentado dejarme fuera, estaban desangrando la empresa. Me senté en mi escritorio mucho después de que la oficina se vaciara, con los dedos fríos contra el teclado, desplazándome página tras página de podredumbre financiera disfrazada de estrategia. Esto no era solo una traición, era un robo premeditado. Reuní los documentos y los envié al equipo legal con un asunto de una sola línea: proceder. Esa noche, Liam apareció en la oficina sin invitación. Su camisa estaba arrugada. No se había afeitado. Parecía que las paredes se le caían encima. «Vas a arruinarnos la vida», escupió. No levanté la vista de mi pantalla. «Ustedes lo hicieron solos. Yo solo estoy mostrando el espejo». Se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. «¿Crees que esto te convierte en una especie de heroína? Estás destruyendo a tu propia familia». Me levanté lenta y tranquilamente. La familia no construye imperios sobre mentiras. La familia no te borra y lo llama lealtad. Y la familia no sonríe mientras le dice a tu hermana que te excluya. Su rostro se quedó sin color. Abrió la boca para hablar. «Sí», dije. Escuché esa conversación. Cada palabra. Trató de darle la vuelta, de minimizarlo. Siempre tenía una historia. Pero lo interrumpí. «Falsificaste la firma de la abuela en un resguardo de retiro.
Eso es un delito grave. Se quedó en silencio. Te di la oportunidad de marcharte limpio, dije. Te quedaste. Ahora lidia con las consecuencias. Su voz se quebró. No tienes que hacer esto. No tengo que hacerlo. Dije. Quiero hacerlo. Se fue sin decir una palabra más. Más tarde esa noche, mi abogado llamó. Estamos listos para presentar cargos criminales. ¿Quieres seguir adelante? Caminé hacia la ventana. Miré el letrero de la empresa. Antes un símbolo de orgullo. Ahora solo un nombre tallado sobre décadas de engaño silencioso. Sí, dije. Sin acuerdos, sin silencio. Lo hacemos según las reglas. Quiero la verdad en tinta. Al amanecer, el sitio web de la empresa tenía una nueva pestaña de liderazgo. Mi nombre, mi foto, mi misión. Debajo, una cita de la abuela. Si no puedes confiar en los cimientos, arráncalos y empieza de nuevo. Y eso era lo que estaba haciendo, arrancando la podredumbre, ladrillo a ladrillo, nombre por nombre. El mensaje de texto llegó justo después del mediodía. 1 hora. Sin abogados. Me debes eso. No le debía nada. Pero dije que sí. Nos encontramos en el antiguo jardín de la iglesia detrás de St. Mary's, el mismo donde la abuela solía sentarse cuando aún podía caminar, el mismo lugar donde mamá fingía cuidar rosas, mientras atendía llamadas del abogado de herencias, que juraba que apenas conocía. Ella ya estaba sentada cuando llegué, blusa blanca, líneas limpias, demasiado tranquila. Parecía alguien preparándose para una conferencia de prensa, no para una conversación con su hija. No me senté. Tengo que admitírtelo, dijo. Te subestimé. Siempre lo hiciste, dije. Ella sonrió levemente, con los ojos aún en la capilla. No estabas tratando de proteger a la abuela, estabas tratando de destruirme. No, dije. Eso te lo hiciste a ti misma. Entonces se volvió hacia mí por completo. Su rostro no se quebró. Todavía no. Yo mantuve esta familia funcionando, dijo. Más cortante ahora. Me aseguré de que tu padre no perdiera todo después de su tercera inversión fallida. Parché agujeros, me encargué de Liam y de ti. No me inmuté. Yo era la única que no mentía, dije. Se levantó lentamente. Se sacudió la falda como si acabara de terminar una tarea de jardinería. Vas a ganar, dijo. Ambas lo sabemos. Se acercó. ¿Pero qué pasa después de que ganes? ¿Crees que sentirás paz? ¿Crees que la abuela quería este circo? La miré. Realmente la miré. Y vi a la mujer que solía amar tratando de reordenar su rostro en algo suave. Pero ya no le quedaba bien. No, dije. Pero ella habría querido la verdad. Y estaría orgullosa de que finalmente dejé de disculparme por existir. Por un momento. Solo un destello. Su boca se tensó. No con ira, sino con algo más parecido al dolor. Luego pasó. Se inclinó, con la voz apenas un susurro. Todo se desmorona. Ava. Incluso la verdad. Solo espera. No respondí. No me quedé a preguntar qué quería decir. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera convertirlo en una advertencia. Una amenaza o una súplica. Ya no necesitaba más de sus finales. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. No en temperatura. El aire mismo se sentía diferente. Tenso. Quieto. Como si incluso las paredes estuvieran esperando escuchar lo que no podía ser no dicho. Mamá, papá y Olivia se sentaron en fila. 3 caras. 3 máscaras. 3 fantasmas de una familia en la que solía creer. Cuando llamaron mi nombre, me puse de pie. Avancé. Levanté la mano y juré decir la verdad. Hablé sin temblar. No porque no tuviera miedo lo tenía, sino porque el miedo ya no me controlaba. Había vivido en el silencio que ellos construyeron. Ahora hablaría en una sala que ellos no podrían cerrar. Expuse la línea de tiempo, las transferencias de cuentas, los retiros falsificados, las LLC que papá creó bajo nombres falsos, los contratos de consultoría pagados a la empresa fantasma de mamá, las alertas bancarias que había activado en el momento en que los escuché decir que yo estaba fuera. Luego hice una pausa. Antes de morir, dije. Mi abuela me dejó algo más. Saqué la memoria USB y se la entregué al alguacil. El sistema de sonido hizo clic. La sala esperó. Luego llegó la voz. Débil pero firme. Desgastada por el tiempo pero inconfundible. Ava, si intentan excluirte, no los dejes. Tú eres el futuro de esta familia, no su versión. La tuya. Nadie se movió. Nadie habló. Ni siquiera papá. Cuando fue el turno de mamá, se levantó como siempre lo hacía en la iglesia. Lenta, elegante, calculada. No estábamos tratando de lastimarla, dijo. Estábamos tratando de protegerla. Siempre ha sido sensible. Me reí a carcajadas frente al juez.
No por falta de respeto, sino por claridad. ¿Es eso lo que llaman ahora borrar a alguien? ¿Sensibilidad? El juez no se inmutó. Olivia bajó la vista. Papá mantuvo los ojos en el suelo. Para cuando terminó el testimonio. El dinero apenas importaba. Ya no se trataba de herencia. Se trataba de dignidad, de memoria, de ser vista. El mazo cayó. El control total final de la herencia permaneció conmigo. A Olivia se le ordenó pagar una restitución por el uso no autorizado de fondos de la empresa. Mis padres fueron permanentemente removidos de todos los roles fiduciarios vinculados al fideicomiso de la empresa y los activos familiares. Era oficial, era público, era irreversible. Afuera, los reporteros esperaban como aves que detectan sangre, micrófonos, cámaras, preguntas que no respondería. Pasé junto a ellos, recta, en silencio. No les debía mi indignación. De vuelta en la casa del lago. Abrí el diario de la abuela en la página que había marcado meses atrás. Ella había escrito: a veces la sangre debe ser drenada para que un cuerpo sane. Las familias no son diferentes. Me senté en el porche hasta que el sol desapareció detrás de los árboles. El aire olía a pino y a recuerdos. Habían intentado enterrarme, y al hacerlo, me entregaron la pala, pero no cavé una tumba. Construí una base. Para el lunes por la mañana, la transición estaba completa. Las escrituras, los títulos, los nombres en los papeles, todo mío. La casa del lago permanecía tranquila en la neblina de principios de otoño. Hojas amarillas caían por los escalones delanteros como si alguien las hubiera soltado con demasiada suavidad. Dentro, el aire se sentía diferente, no vacío, sino desocupado, como si hubiera estado esperando. El negocio llevaba ahora mi firma. Las cuentas estaban a mi nombre. El legado que intentaron borrar, irónicamente, se mantenía unido por la única persona que intentaron expulsar. No organicé una celebración, no llamé a nadie. Abrí el viejo baúl de cedro de la abuela, coloqué el testamento modificado junto a su diario y cerré la tapa. Sin discursos, sin palabras finales, solo el acto silencioso de devolver algo a su lugar. Esa noche, dejé las ventanas abiertas. Ya no tenía miedo. No había voces detrás de las paredes, ni pasos por el pasillo. Solo el suave viento del lago y el recuerdo de alguien que creyó en mí antes de que yo creyera en mí misma. Habían intentado enterrarme. Me llamaron débil, emocional, una carga. Pero lo que no sabían era que cada vez que me borraban, me afilaban. Cada silencio que me obligaron se convirtió en una frase que un día pronunciaría en voz alta. Y cuando finalmente me entregaron la pala, la que pensaron que usaría para desaparecer en silencio, no cavé una tumba. Construí algo más fuerte. Ahora la casa lleva mi nombre, el negocio lleva mis valores, y duermo con las ventanas abiertas. No porque los haya perdonado, no porque los haya olvidado,